Estamos teniendo tiempos difíciles y a medida que transcurren los días, la situación se va poniendo más complicada. Por eso necesitamos reconocer cuáles son los recursos que Dios nos ha dejado para que estos tiempos sean realmente de riqueza espiritual y de gozo. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver el aspecto más práctico de la vida cristiana. A veces nos engolosinamos y nos gozamos con la teología, con la doctrina, pero lo que más necesitamos es lo que vamos a ver hoy. Título: Mi día a día con mi Señor. Mi día a día con mi Señor. Pero pues esto ya lo hemos visto muchas veces. Sí, hermano, ya lo hemos visto muchas veces. Pero entonces, respóndeme estas preguntas. ¿Cómo es tu encuentro personal diario con Dios? O mejor, ¿cómo fue tu encuentro personal de esta mañana con tu Señor? ¿Cómo hablaste con Él? ¿De qué hablaste? ¿Qué te dijo Él? ¿Qué te enseñó en su palabra? O tendríamos más bien que preguntar a nosotros mismos: ¿se me dificulta meditar la enseñanza de la palabra que leí? Y entonces es probable que muchos vayan empezando a responder: sí, Señor. ¿Se me dificulta orar? Y ahí yo creo que la respuesta es afirmativa casi en un 100% de las veces, porque el diablo, el mundo y la carne se van a oponer siempre a que tengamos esa comunión con Dios. Entonces vas a encontrar que cuando te dispones a hablar con Dios, a orar, suena el teléfono, timbra en la puerta a alguien que llegó de último momento, se cayó por allá en alguna parte de la casa algo en forma estruendosa, lo que sea, ocurre frecuentemente para que tú te distraigas. Por eso decía, no se trata de que seamos buenos o malos cristianos, se trata de que este tiempo con Dios es muy torpedeado y a medida que transcurre el tiempo, el mundo espiritual oscuro quiere que la enseñanza la oración sea más débil. Y la última pregunta para entrar en materia: ¿se me dificulta sentir la presencia de Dios? Y aquí yo no estoy hablando de sensaciones carnales. Sí, es que sentí la presencia de Dios y todos los vellos del cuerpo se pararon. Sentí un escalofrío, sentí una oleada de calor. No, esas son cosas que no necesariamente están relacionadas con la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo espiritual, es algo que se asume por fe, aún sin ninguna sensación emocional ni física. Simplemente tú sabes en el espíritu, y no me preguntes cómo se sabe, porque eso es cuestión de desarrollo espiritual, es cuestión de madurez precisamente. Eso lo puede comentar con cierta profundidad aquel que lo ha sentido. El que no lo ha sentido ni se imagina cómo es. ¿Cómo es sentir la presencia de Dios? En la Biblia está descrito de forma muy natural que la presencia de Dios acompañaba al pueblo de Dios, en forma de nube y en forma de fuego visible, pero yo estoy seguro que no solamente lo percibían con los ojos, sino que el pueblo de Israel también sentía esa presencia en su espíritu. Esto es una certeza espiritual, una certeza de fe. Bueno, con estas preguntas entonces podemos ir a una palabra en varios versículos que son inquietantes, por lo menos, es lo que mínimo se puede decir de ellos. Inquietantes porque van a tocar esta parte de nuestra vida espiritual.
Efesios 6:18. Dice en la Reina Valera del 60, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra que nos dice que debemos estar orando los unos por los otros, los santos que somos nosotros, pidiendo por nuestros hermanos, no solamente por nuestras necesidades, pero dice aquí toda oración y súplica. La súplica es un clamor, es una petición que viene de lo más profundo del corazón. El problema está en que la frase se inicia con orando en todo tiempo. Y esto nos convierte la oración en algo continuo. Querría decir, si yo tomo esta palabra como una verdad, que yo tengo que caminar minuto a minuto en oración. No importa lo que esté haciendo, todo se tiene que mantener de esa manera. Decíamos que era en todo tiempo. Esto implica que la presencia de Dios, que está continuamente con nosotros, hace que hablemos con Él continuamente. Esta es la verdadera relación de comunión con Dios, en todo tiempo. Uno no puede ser cristiano solamente de ciertos días entre semana, o de la semana mejor. Uno no puede ser cristiano solamente con media hora de devocional en la mañana, sino que esto implica que yo estoy hablando y oyendo, intercambiando mi corazón con el corazón de Dios continuamente. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, el mismo Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahí está muy claro el significado de la oración. Primero, mantener comunión con Dios, y segundo, mantener comunión a través del clamor con los hermanos, con la oración, con la iglesia espiritual del Señor. ¿Ven? Ya estamos viendo que este es un aspecto crucial de la relación con Dios, por tanto va a ser un aspecto muy atacado. Orar continuamente es difícil y complicado, porque el mundo va a arrastrar tu mente hacia las cosas terrenales, materiales, para que te pierdas de esa íntima comunión. Pero espérate, porque es que vamos a ver cómo es la explicación de andar con Dios a través de la palabra de Dios más adelante. Vuelvo al tema aquí. Lo que ocurre es que nosotros, incluso los cristianos y hasta los más estudiosos, hemos distorsionado el sentido de lo que es orar. Lo hemos convertido en algo un poco ritual, un poco religioso, y entonces no podemos negar que a veces la palabra oración nos produce un cierto bostezo disimulado, porque el orar se nos volvió algo aburrido, monótono, rutinario. Eso hace que nos cueste trabajo captar la riqueza de tener comunión con Dios. Quiero decir que si me está costando trabajo orar, hablar con Dios, pues obviamente me está costando mucho más trabajo tener comunión con Dios. Esa es la importancia de este tema. Y si me está tocando tanto esfuerzo para mantener esa relación con Dios, entonces los ataques, las dificultades de las circunstancias que están rodeando mi vida en este momento preciso, en estos días precisos, van a ser menos soportables. O sea, la vida va a ser más agobiante mientras menos comunión tenga yo con Dios. Eso lo sabe perfectamente el diablo. Y el diablo viene a destruir tu comunión con Dios. ¿Qué estoy diciéndote? Y a mí mismo, que tenemos que batallar y luchar por mantener una cercanía con Dios, despojándonos de todo concepto ritual. Cuando yo hablo de ritual, quiero decir esas
repeticiones sin sentido que hacemos disque en términos espirituales, eso quiere decir que, por favor, no nos derrumbemos ante las dificultades, sino todo lo contrario. Recuerden la palabra que nos dice que en la debilidad el Señor perfecciona su poder. Entonces, cuando tengamos más dificultad para orar, es cuando más hay que hacer una oración de emergencia y decirle: Señor, ayúdame a mantenerme contigo, hablando, contándote mis cosas y percibiendo cómo me conduces tú por la vida. Eso va a enriquecer profundamente la comunión con Dios e insisto, eso es lo que te va a dar fuerzas en los tiempos difíciles. Imagínate lo que puede ocurrir si en un momento dado uno de nosotros fuera echado a la cárcel, nos quitan las Biblias, nos quitan los celulares, no tenemos comunicación con el mundo externo. ¿Qué nos queda ahí en ese caso? Únicamente hablar con Dios, en esa celda oscura, húmeda, posiblemente triste, donde no tenemos visitas y no tenemos mayores contactos humanos. Solo hablar con Dios. Tenemos que ver las cosas así para darle gracias a Dios que tenemos tiempo todavía para aprender la forma correcta de relacionarnos con Dios y por consiguiente de fortalecernos para afrontar lo que viene. Porque vemos que cada día la situación está más y más difícil. Tenemos que ser realistas en eso. Bien, Efesios 5:20 nos dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los aspectos del gozo. Alguien decía que el gozo que está descrito en Filipenses, del cual habla Pablo, he aprendido a estar en contentamiento y vivir en gozo, significa que hemos aprendido también a darle gracias por lo blanco y por lo oscuro, por lo alto y por lo bajo, por lo poco y por lo mucho. Cuando el cristiano aprende a mirar la vida desde la perspectiva de la gratitud, la vida se enriquece y el horizonte se amplía. Entonces llegamos a una altura espiritual que no conocíamos. Hermanos, aprendamos, por favor, por nuestra propia paz interior y por nuestro goce, a darle gracias a Dios por absolutamente todo. La comida, el vestido, la salud, el techo, el día, la noche, el reposo, el no reposo, la enfermedad, la salud, todo. Creo que lo dijimos en alguna de las reuniones pasadas. Cuando uno le da gracias a Dios por una parte del cuerpo que está enferma, es muy probable que empiece la sanidad de esa porción enferma. Gracias, Señor, por mi mano que me duele. Gracias, Señor, porque no veo bien, no importa, pero por lo menos veo algo. Hay personas que no ven. Gracias, Señor. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Me queda fácil dar gracias por cada cosa grande o pequeña? ¿Sí? En este momento he llegado a ese punto. Eso es orar continuamente. Señor, gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra. Señor, gracias porque podemos comprender cosas que antes no veíamos. Me queda fácil entender que cada cosa que haga, oye bien, o que diga, tiene que ver con el plan de Dios para mi vida. Pero ¿cómo así? Se está volviendo muy trascendental, Fernando. No, lo que ocurre es que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces mis palabras deben ser de acuerdo al plan de Dios, o sea, para bendecir, no para maldecir. Y todo lo que haga debe ser también para bendecir, no para hacer daño. Por eso es que debo encomendar cada cosa que yo haga a Dios, para que no lo haga en mis fuerzas, para que no lo haga con la carne, sino en el Espíritu, en la voluntad de Dios.
Señor, esta pequeña tarea que me toca hacer ahora, coger la escoba y barrer esto. Señor, esta mediana tarea que es la de ir a buscar a esta persona que no me gusta mucho. Señor, esta gran tarea que es la de buscar el sustento para mi familia. En el nombre de Jesús la pongo. Y en el nombre de Jesús la voy a hacer. Gracias, Señor, porque es tu voluntad. Bueno, pero entonces, hasta ahí hemos sentado apenas las bases del título, que era Mi día a día con mi Señor. Resulta que, escudriñando la Biblia, descubrimos que ese título se cumple plenamente en el Salmo 63, versículos 1 al 8. Y resulta que, escudriñando ese salmo, descubrimos que la introducción dice lo siguiente: Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. No hay muchas más señales específicas y los estudiosos dicen que este salmo fue escrito en una de dos situaciones. La primera y la más probable es cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Todos ustedes que son estudiosos de la palabra conocen la historia por la cual Saúl se empecinó en matar a David, inclusive entrando a una cueva buscando a David para matarlo. Él fue el que estuvo al borde de ser muerto por su víctima, por David. Pero David sufrió en su corazón en forma muy fuerte porque era su rey el que lo estaba persiguiendo para matar. Era su rey amado, de alguna manera. El suegro, porque él se había casado con una hija de Saúl. Y el padre de su mejor amigo. Entonces, era una situación muy, muy estresante. David tuvo que estar huyendo alrededor de 15, 17 años de la amenaza de Saúl. Y anduvo por lugares desérticos. Esa es la primera posibilidad. La segunda es cuando su hijo Absalón se rebeló, que David también se apartó momentáneamente a un desierto. Pero como les digo, parece ser que la situación primera, la más dura, es la que motivó este salmo. Y se los digo para que vean lo que hace David desde su corazón, cómo las circunstancias externas, algo tan duro como un desierto, motivaron que fluyera desde lo más profundo de su espíritu una poesía a su Dios. Voy a leerlo de continuo, versículos 1 al 8, Salmo 63. Bueno, ustedes aman el Salmo 23, ustedes aman el Salmo 91. Por favor, aprendan a amar el Salmo 63, por lo menos en su parte inicial. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es una hermosura de palabra del Señor, puesta en la boca de David, en la pluma de David. David era un cantor, un poeta del Señor, porque David había descubierto un secreto que era precisamente la comunión con Dios. Entonces, no importaba las situaciones, él encontraba siempre el regocijo en la comunión con Dios. Como decía, los cristianos hemos ritualizado tanto la oración que la hemos vuelto pobre, aburrida, monótona y religiosa. Pero el Salmo 63
nos muestra otra cosa muy distinta. Vamos a analizarlo entonces parte por parte. En el Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú. Hay que acentuarlo correctamente para entender el sentido. Dios, Dios mío eres tú. No es una exclamación. Dios mío, eres tú. No, no es una exclamación, es una afirmación donde David dice: mi Dios, mi Creador, el Altísimo, el que está en los cielos, es mi Dios. Está reconociendo al Señor de los cielos como su Dios, por consiguiente su Señor, su dueño, aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Y por qué lo hace David? Porque allí encuentra descanso. Una de las tragedias del ser humano es querer, a pesar de la palabra de Dios, cargar con cargas que no tiene por qué cargar. En vez de ir a los pies del Señor y entregárselas, diciéndole: tú eres Dios, tú eres el dueño y Señor de todas las cosas, por tanto el problema lo tienes tú y yo te lo entrego. Reconocer más a Dios en todo debe ser el propósito que tengamos de aquí en adelante. Si ya lo teníamos, reforcémoslo. Reconocerlo más, no solo como Dios en todo, oigan lo que acabo de decir, sino como Señor Dios, el Señor Dios de mi vida. Señor, muchas veces me he refugiado en ti como mi protector, eso está muy bien, como mi Creador, muy bien, pero necesito aprender a refugiarme en ti como mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como Creador, es el dueño y Señor de todas las cosas, no solo de mi vida, todas las cosas. Y todas las cosas que ocurren alrededor de mi vida están bajo el control de Dios. Por eso dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien en aquellos que aman al Señor. Pero es que acabo de tener un accidente. Hermano, todo obra para bien. Usted no sabe lo que va a pasar dentro de 15 días o un mes, cuando llegue alguna noticia con respecto a ese accidente que hoy le parece tan terrible. Va a recibir algo que lo va a dejar sorprendido, porque Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Dios, Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios. Tú eres mi dueño, mi Señor. Por eso, continúa el versículo 1, de madrugada te buscaré. Esa frase dice que lo primero en el día, antes que cualquier otra cosa, cuando escasamente has terminado de empezar a abrir los ojos, antes de dar el segundo respiro, ya estés pensando en tu Señor, mientras te vas colocando en el sitio y la actitud correcta para la oración, como sea que tú la hagas con el Señor. Pero lo primero, por eso dice de madrugada. Ese es el primer sentido, que es urgentísimo cada 24 horas que tú busques a Dios. También es lo primero antes de cada cosa. Entonces ya no es la madrugada horaria, sino es lo primero que vas a hacer cuando vayas a emprender una tarea. ¿Qué? Buscar a Dios. Señor, estoy buscando empleo, pero primero te busco a ti para que ese empleo provenga de tu voluntad. Me voy a hacer una diligencia. No importa, Señor, te entrego este tiempo. Y obviamente, el sentido literal también, de madrugada te buscaré. Yo siento en mi corazón que está ocurriendo algo que muchos todavía no han captado. Y es que el Señor está golpeando a la puerta del corazón de madrugada. Está preparando su iglesia. Está diciéndole a cada verdadero creyente, verdadero hijo de Dios: hijo, despiértate, vengo a buscarte para que hablemos. Para que tú me cuentes ahí en tu cama. Si te quieres levantar, si te quieres arrodillar, perfecto, si te quieres sentar. O si no, ahí recostado. Háblame. Te estoy buscando.
búscame. Ese de madrugada significa que Dios está obrando en la iglesia, la está preparando, la está levantando, la está inyectando de espiritualidad. Entonces le está preguntando, ¿me buscas? ¿Me necesitas? Son las 3 o son las 4 de la mañana. Hijo, ¿dónde está tu corazón? Aquí estoy. De madrugada te buscaré, decía David, en el desierto. Y en el desierto decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire que lo dije en una forma un poco indiferente, un poco literaria. ¿Cómo hay que decirlo? Ay, Señor, mi alma tiene sed de ti, Señor. Ahí, en esa frase, es donde tienes que rasgar tu corazón. Es como si le bajaras una cremallera y dejaras salir lo que hay adentro. Porque es que nuestro corazón se acostumbra a ser indiferente. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos toque y podamos decirle, mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi carne te anhela, Señor. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Me siento como en un desierto mientras no te encuentre a ti, mientras no pueda hablar contigo. ¿Y por qué David decía esto? Ustedes saben que a veces el Señor usó a David como profeta. En los Salmos hay mucha profecía. Y yo podría decir, quizás David en algún momento vio la iglesia del siglo XXI y vio a mucha gente entrando y saliendo de las iglesias cristianas. Pero esa gran multitud de cristianos, entre comillas, muchos eran teólogos, muchos eran defensores de la doctrina, pero pocos tenían sed de Dios. Parecía que tuvieran más sed de doctrina, más sed de teología, más sed de iglesia, más sed de cualquier otra cosa, pero de Dios no. ¿Por qué lo sabemos? Porque es que tener sed de Dios significa tener un corazón quebrantado, tener un corazón sensible, un corazón que llora de amor cuando contempla la cruz de Cristo, cuando ve la misericordia de Dios derramada sobre una oración contestada, cuando ve cómo el Señor se toma particular cuidado de mirarte a ti como si fueras el único ser humano habitando el planeta Tierra. Entonces dice uno, Señor, eso que me estás dando es demasiado grande para mí. Eso me hace recordar cuando uno toma agua porque tiene mucha sed. ¿Qué siente ahí? Tú lo podrás recordar. Siente que vuelve a vivir de nuevo, vuelve a nacer. Con la sed estaba muriendo, pero el agua llega y da nueva vida. Es lo que David está expresando. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Si tú no llenas con tu agua mi vida, yo me muero. Y mi pregunta, ustedes saben que yo soy preguntón por naturaleza. ¿Han visto muchos cristianos con sed? Solo si hay sed de Dios es que se vive la verdadera espiritualidad. Sin sed no hay espiritualidad. Podrá haber teología, exposiciones doctrinales, correctas, sí, correctas. Podrá haber estudios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Podrá haber escatología perfecta. Pero la sed de Dios es lo que hace que el cristiano sea verdaderamente espiritual. Sin sed, el cristianismo solo será una experiencia bonita de pronto, por un rato, y hasta entretenida quizás por otro rato. Pero insisto, perdónenme que lo diga así, y no estoy contra la doctrina ni contra la teología, pero a veces nos metemos más en la doctrina y en la teología que con Dios mismo. Sabemos muchas cosas de esas materias, pero de Dios poco. Continúa David, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Este es
muy importante el versículo porque buscar a Dios es vida, ya lo vimos, pero además permite encontrar el poder sanador de Dios, ver su gloria y su poder. Es el brillo y la luz de las cosas sobrenaturales lo que se ve cuando uno viene con sed y se encuentra con Dios. Aquí estamos hablando entonces primero de la búsqueda personal de Dios y trascendental. Bueno, ¿y qué quiere decir con eso? La búsqueda de Dios que cambia tu vida. Eso es lo que quiere decir trascendental. La búsqueda de Dios que enriquece tu vida. No que enriquece tu religión. Tu vida. Porque estás viviendo una relación de dos. Y aquí decía, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Miren, es tan importante la experiencia individual de la búsqueda de Dios allá en el lugar secreto de tu habitación o de tu estudio, el cuartico donde tienes tu mesa y tu Biblia. Eso es muy importante, pero también es muy importante el santuario, la congregación. Encontramos el poder y la gloria de Dios de una manera en la comunión íntima con Dios y de otra manera en la comunión congregacional con Dios. Así que no descuides ninguna de las dos. Busca a Dios en lo íntimo y en lo secreto, y busca a Dios en tu iglesia. Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Puedo decir que Dios es grande cuando veo sus obras que no merezco. Creo que todos hemos sentido ese milagro que llega a nuestras vidas y uno dice, uy Señor, esto es mucho para mí, porque yo sé que no merezco nada. Puedo decir que Dios es hermoso cuando me enternece su poder en mí. Es lo que está diciendo David aquí en el versículo 3. Cuando veo cómo Dios obra en mí, es que mi corazón es tocado. Por eso dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿De qué me sirve a mí llegar hasta los 80 años de vida sin enfermedad? Si no conozco la ternura de Dios, si no conozco esa intimidad con Él, es mejor la misericordia que la vida. Versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Bueno, ya se han dado cuenta que el tema de hoy es que tenemos que mejorar nuestra vida de oración, de bendición y de alabanza. Eso no mejora si no hacemos el propósito. Ya, ahora en este momento. Señor, aquí nos proponemos que estos últimos días en el planeta Tierra, Señor, sean de más cercanía contigo, para que yo pueda descubrir esos secretos que hay en la oración, en la bendición, en la alabanza. Es tan difícil, hermanos, levantar manos en la carne. Aquí dice, en tu nombre alzaré mis manos. Yo me acuerdo que cuando yo llegué las primeras veces a congregarme, me costaba levantar las manos, pero como si tuviera 20 kilos de peso en cada mano. No quería ni podía hacerlo. Claro, estaba en la carne y con la carne no se puede alabar a Dios fácilmente, hasta que el Espíritu no empieza a ser tocado. Es tan sencillo levantar manos cuando el Espíritu del Señor toca nuestro espíritu, que entonces te hago una pregunta. ¿Qué longitud tienen tus brazos? Pues bien, cuando tú alzas tus brazos, estás 1 metro más cerca del cielo. Lo estás tocando más cerca. Y sobre todo, te ves como un niño que le está pidiendo a su padre que lo alce. ¿Y recuerdas que el Señor dijo que si no teníamos corazón como de niños no entraríamos en el reino de los cielos? Ese es el corazón que Dios está buscando, el del niño tierno. Versículos 5 al 7. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca.
cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Yo les dije que el Salmo 63 era la forma de vivir con Dios día a día, cada momento. Y aquí David nos dice que cuando me despierte en la madrugada y cuando no pueda dormir, entienda que algo me está llevando a buscar a Dios. A esa hora, 4 de la mañana. Y en vez de pensar tonterías que me pongan ansioso, entonces pienso y medito en lo que he aprendido de Dios desde que empecé a caminar con Él. ¿Cuánto? ¿2 años? ¿10 años? No importa. Lo último que leí ayer, esta mañana, o hace 8 días, no importa. Lo que el Espíritu Santo te recuerde. Piensa en eso. Y entonces ocurrirán muchas cosas. Mira lo que decía la palabra que acabamos de leer. Será saciada tu alma con lo que recibas en ese tiempo. 4 de la mañana, no puedes dormir, empiezas a pensar en Dios. ¿Te acuerdas la respiración del nombre? Yahvé, para que eso te conduzca a empezar a pensar en el Señor. Y entonces ocurre un milagro. Las noches anteriores habías estado agobiado porque no podías dormir, pero esta noche descubres que tu alma quedó saciada porque empezaste a andar en comunión, a sentir la presencia de Dios por fe. Dice allí también, vendrá júbilo a tu ser por lo que recibiste. Con labios de júbilo te alabará mi boca, decía el versículo 5. A veces uno no sabe si el Señor habló o no habló cuando está en oración, en estas vigilias. Pero de pronto empieza a sentir un júbilo inexplicable. Significa que el Señor sí te habló, que tocó tu corazón, que vino y te rodeó, te abrazó. Muchas veces no se necesita decir nada. ¿Recuerdas la pareja de novios que solamente se miraban, suspiraban el uno por el otro y no decían mayor cosa? Así pasa con Dios. Muchas veces tú no necesitas decirle nada tampoco, pero sí abrirle tu corazón, derramarlo. Decíamos que se encuentran muchas cosas. Tu alma será saciada, vendrá júbilo y encontrarás la protección o socorro de Dios, dice el versículo 7, porque has sido mi socorro. Ese problema que te estaba arrinconando y asfixiando, por ese momento de comunión a las 4 de la mañana. Es que quiero que no se nos olvide que es una de las horas preferidas del Señor para venir a golpear a la puerta de nuestro corazón y para que nuestra carne nos confunda. Es que no puedo dormir, cuando en realidad debiéramos decir, el Señor está llamando. Entonces, Señor, aquí estoy, quiero conocer los milagros que tú tienes para hacer en mi vida. Y decía, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Encontraré la protección o socorro de Dios a esa hora. Verás que ese problema que era una amenaza tan grande, hace 15 minutos te sumergiste tú en la presencia de Dios y ahora lo ves todo con la perspectiva de Dios y descubres que no había tal gigante y que si lo hubo en algún momento ya está en el suelo. El Goliat acaba de ser derribado por la piedra. Y entonces tú dices, me sentiré protegido bajo sus alas. Y te acuerdas del Salmo 91. Y al sentirte así, te regocijas. Y por último, el versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Si me has seguido hasta aquí, te vas a dar cuenta que esto es muy sencillo. Este versículo 8 es la conclusión obvia de todo lo que acaba de pasar.
que fue un milagro. Yo les hablé de oración al principio y algunos dijeron, otra vez el tema de la oración, tan aburrido. Pero a través del Salmo 63 descubrimos que es vida, que es gozo, que es plenitud, que es regocijo. Está mi alma apegada a ti, apegados como novios que acaban de empezar su relación. Quizás tuviste alguna relación así y la recuerdas. Bueno, ahora mírala como idealizándola con Dios. ¿Qué tal que tú te dejes tocar por esta palabra hoy y decidas que entonces la relación con Dios debe ser así? Tú mirándolo a Él, Él mirándote a ti, y los dos gozándose el uno con el otro. O como un padre y un hijo que son compañeros en todo. No hay nada más sublime para el ser humano que no sentirse huérfano o solo en la vida. Creo que uno de los grandes motivos por el cual la gente se quiere suicidar hoy, o está en depresión, o en derrota, es por estas dos cosas. O se sienten huérfanos, abandonados, o solos, luchando contra la vida, a brazo partido y sin lograr ninguna victoria. Pero es que nosotros los creyentes tenemos a un Dios que no nos abandona. Y si además la relación con esa persona brinda seguridad y protección, que es lo que nos está diciendo aquí, tu diestra me ha sostenido, entonces, hermanos, el apego es la conclusión absolutamente directa de todo esto que vimos, del júbilo, del gozo, de la protección, de la cercanía, de la intimidad, del ser buscados por Él y encontrarnos con Él y gozarnos con Él. Bueno, mi día a día con mi Señor, te invito a que reevalúes tu forma de andar con Dios, de hacer oración, de tener comunión y de leer y meditar la palabra. Reevalúalo quiere decir reestructura la forma de ver todo eso a la luz de la palabra que hoy vimos, y entonces tendrá necesariamente que cambiar porque esta palabra es enriquecedora. Amén y amén.